que el Islam radical quería destruir la civilización cristiana y arrasar con todo Occidente. Pero yo estoy tranquilo, respondí lo que tenía que responder. Y a partir de ahí yo hice 3 afirmaciones que son: en las mezquitas no se predica el amor al prójimo, sino el exterminio del infiel. ¿Qué lucha contra el oscurantismo religioso? Pues métete con los más oscuros que hay. De verdad, porque no hay para mí peor oscurantismo religioso que ese. Y me dijo, pero así, con sinvergüenza, dijo, ya claro, pero no quiero que me maten. Pero usted dice que es imposible el diálogo con el Islam. Y digo, sí, y parafraseo a Benedicto XVI cuando dice que el Islam se ha expandido por la espada y el cristianismo con la palabra, la predicación y el convencimiento. Una vez, hablando con un obispo, le dije, oiga, buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. Y en esta ocasión, y tras pedirlo muchísima gente, tengo el honor de tener aquí al padre custodio que ha vivido su propio Vía Crucis estos años. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te toca empezar, aunque luego quiero hablar de cosas de religión, de historia y de otras cuestiones. Quiero empezar a hablar de este caso, que yo la verdad es que desde que me enteré tarde relativamente, pero desde que me enteré he estado defendiéndote y mostrando lo que yo considero que es la realidad. Yo soy una persona que suele trabajar mucho con el tema de hablar del Islam y de esas cuestiones, y veo lo que suelen decir ellos muchas veces, que son auténticas barbaridades muchas veces, y luego veo cuando hay sacerdotes, por ejemplo en este caso tú, que cuando has dicho una cosa que tampoco no me parece nada del otro mundo, has estado desde 2017 hasta este año en un proceso, porque ha sido este año cuando te han absuelto, ¿verdad? Sí, ha sido este año, sí. Desde el 2017 fueron los hechos, que fue una entrevista en un streaming que hacía Alerta Digital, el programa de La Ratonera, donde el Armando Robles, el periodista, director, y el padre Jesús Calvo y yo estábamos ahí en una tertulia de 3. Y hubo un momento de la conversación que Armando Robles dice, vamos a hablar del yihadismo en Cataluña. Y a partir de ahí yo hice 3 afirmaciones que son 2 minutos y medio. Dije, en las mezquitas no se predica el amor al prójimo, sino el exterminio del infiel. En esos ambientes islamistas, los que hacen atentados y se inmolan y se llevan por delante unos cuantos infieles tienen la misma consideración que nosotros tenemos a los santos. Y finalmente dije que la inmigración indiscriminada es una mancha que se extiende, es una termita que destruye todo lo que toca, en una destrucción que es una autodestrucción, porque la culpa en el fondo la tenemos nosotros. Bueno, esas 3 afirmaciones las vio Ibrahim Pérez, que es un musulmán converso, presidente de la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, generosamente subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Generalitat, y vete a saber por quién más, pero bueno, esta asociación vive y justifica la subvención por las denuncias que hace. Entonces están rastreando todo el día las redes sociales a ver a quién pueden pillar. Y les vino bien pillarme a mí. Entonces pusieron una denuncia en Barcelona y el fiscal que estaba entonces, que ahora es el jefe de todos los fiscales del Orio, Miguel Ángel Aguilar, la pasó a su colega María Teresa Verdugo de Málaga con la excusa de que la sede fiscal de Alerta Digital estaba en Málaga. Entonces le pasó todo el expediente a ella y María Teresa Verdugo, que ahora ha promocionado y tiene un cargo hecho a la medida en el Ministerio de Igualdad, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Género, en fin, tiene un cargo allí, ya le han pagado sus servicios. Bueno, pues esta mujer me hace la instrucción, una instrucción en la que nos interrogan solo los jueces. Ella nunca se dignó a hacerse presente en el interrogatorio, nos interroga al juez, explicamos lo que explicamos en el juicio. Bueno, entonces, después del interrogatorio, presenta al cabo del año una acusación diciendo que de mis palabras se deduce que para mí todos los musulmanes son tal, todos los musulmanes han hecho esto, todos los musulmanes tal, por tanto entra en la calificación de delito de odio. Bien, entonces se presenta ese escrito de acusación, mi abogado pone el recurso y me dice, dentro de un año, era 2019, saldrá el juicio. Vino la epidemia, que total fue un año. En el año 2023 salió la fecha de juicio, pero el fiscal del juzgado que tenía que juzgar dice, hombre, no, pide las penas máximas, 4 años para el periodista, 3 años para los 2 sacerdotes, para mí, para Jesús Calvo, y luego 3.000 euros de multa, 8 años de inhabilitación para enseñar y 8 años de inhabilitación para el sufragio pasivo. Claro, esas penas máximas, el fiscal dice que lo pase en la audiencia provincial, que juzga los delitos más graves. En el año 2023
salió el juicio. Bueno, en el año 2023 lo pasa en la audiencia provincial. En el año 2024 sale la fecha, pero coincide que 2 de nuestros abogados, porque somos 3 acusados y 3 abogados, tenían juicio con preso y entonces lo pasaron al año siguiente. Entonces este 1 de octubre tuvo lugar el juicio. Un juicio con un tribunal, es decir, que era una cosa potente. La sala de la vista se llenó. Sobre todo los amigos de Málaga, que fueron sensibles a este caso y acudieron todos en masa. Y hasta media docena de periodistas entraron en el juicio y se quedaron las 4 horas de juicio. 4 horas. Entonces ya sabes que en esos juicios hay testigos a los que se interroga y luego la declaración de los acusados. Bien, pues los testigos fueron un guardia civil que cuando le preguntaban decía tal como consta en el atestado, porque la Guardia Civil fue la que hizo la investigación judicial de mirar los vídeos. No solo el que yo intervine, sino todos los vídeos de la ratonera, imagínate. Estuvieron mirando vídeos de la ratonera a ver si podían pillar en algo. Le preguntan, tal como consta en el atestado, tal como consta en el atestado. Y había otro guardia civil, dijeron, ¿les parece? El juez dice, ¿les parece que dejemos el otro testigo? Dice, sí, dejamos. Finalmente intervino la presidenta, que es ahora de la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, que explicó lo mucho que le había afectado estas palabras, que provocaban la animadversión de la gente contra el Islam, que se creaba un mal ambiente, que estábamos fomentando pues la sospecha contra ellos. Entonces uno de los abogados, el de Armando Robles, le preguntó, bueno, pero dígame usted algún hecho cuantificable, concreto, manifiesto, en el que usted se haya visto perjudicada. Bueno, es que yo me siento angustiada por esta situación, pero hombre, por favor, diga, le han quemado el coche, le han bichado las ruedas, le han hecho una pintada en su casa. No, pero es que a veces siento que la gente me mira de una manera, tal. Y entonces el juez presidente dice, por favor, la señora ha contestado. Su afectación ha sido espiritual. Y seguimos con otra cosa. Y cuando me llegó mi turno, el debate con el fiscal fue más bien un debate no jurídico, sino filosófico y hasta lingüístico. Porque se trataba de un análisis morfológico y sintáctico de mis frases. Si detrás de cada sustantivo había puesto el adjetivo calificativo. Yihadismo, musulmán radical, islam violento, mezquitas yihadistas. Digo, mire, oiga, yo no puedo poner a cada sustantivo su adjetivo calificativo, porque eso es muy pesado, la gente no habla así. Yo me ciño al contexto que indica el periodista que dice, hablemos del yihadismo en Cataluña. A partir de ahí yo hice estas afirmaciones. Y me preguntó, pero usted dice que es imposible el diálogo con el Islam. Y digo, sí, y parafraseo a Benedicto XVI cuando dice que Martín Paleólogo, en un diálogo con el Islam, en su cita, dice que el Islam se ha expandido por la espada y el cristianismo con la palabra, la predicación y el convencimiento. Esa es la diferencia. Y cuando hablo de la inmigración, no estoy hablando de toda la inmigración posible. Estoy hablando de ese tipo de inmigración indiscriminada que hace que se infiltren elementos yihadistas que vienen con la intención de destruir la civilización occidental. Y ya no solo, o sea, ahora seguimos con el juicio, pero ya no solo terroristas, es decir, gente rigorista, que no es terrorista, pero pegan a su mujer, la obligan a ir de una manera, nos quieren imponer las cosas en los barrios, tienen policía a la moral. Es que el problema del Islam es que no se puede hablar con franqueza. Yo puedo estar en contra, es decir, de los cristianos se puede decir lo que sea. Y digo los cristianos en general porque yo soy ateo, por ejemplo. Yo soy ateo, pero yo me considero cristiano. Yo culturalmente soy cristiano y soy cristiano. Y lo vivo como algo propio. Pero a nosotros, por ejemplo, alguien que diga barbaridades del cristianismo, yo no le puedo decir nada porque es libertad de expresión. Pero incluso cosas muy fuertes se dicen de los cristianos aquí. Cosas que para mí es... La islamofobia no existe, pero sería como cristianofobia. Y no pasa nada, no hay un juicio, nunca pasa nada. Incluso agresiones, no pasa nada. Pero sin embargo digo algo del Islam en general y es como, no, es delito de odio porque, ya, pero yo puedo tener mi opinión sin ser una fobia de por qué no me gusta el Islam. Yo puedo estudiar el Islam y pensar que no me gusta. Y solo por eso no me pueden meter en la cárcel. Y es un poco lo que han intentado, lo que yo veo. Sí, han intentado eso. Lo que pasa es que la sentencia los ha puesto en su sitio. Piensa que el delito de odio es por esencia, tal como se está aplicando en España desde el principio, unidireccional. Todo lo que se pueda decir contra el cristianismo, toda ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos, es libertad de expresión. Por tanto, se archiva o si llega a juicio, los menos de los casos los absuelven. En cambio, cualquier
cualquier ofensa, cualquier ordinariez, cualquier crítica al Islam se convierte inmediatamente en delito de odio. Fíjate el caso más extremo, el sacristán de Algeciras, que fue asesinado a machetazos por aquel musulmán y que previamente había intentado asesinar a un sacerdote que lo dejó malherido. Y no sé quién me dijo que había muerto al cabo de unos meses porque no se recuperó. Bueno, pues en el juicio el fiscal solo pidió asesinato. Tuvo que ser abogados cristianos que como acusación particular introdujese la agravante de odio, porque el fiscal no lo había hecho. El delito de odio es relativo al que presuntamente lo comete. Sobre las penas que te pedían, claro, es que hay delitos mucho más graves que al final les condenan a nada prácticamente y sin embargo vosotros os pedían como si fuerais verdaderos criminales. Sí, ahí se ve... Por opinar, es que es opinar. Ahí se ve cómo la Fiscalía ha llevado el delito de odio a la ridiculez más absoluta. Que te pidan por hablar las mismas penas que te podrían pedir por un abuso sexual, por una violación o por pegar una paliza a un tío y dejarlo tetrapléjico. Claro, la gente que no es tonta hasta ese punto se da cuenta, ¿pero de qué van estos tíos? Es un delito que tiene como objetivo silenciar y censurar, aterrorizar a todos los que se atrevan a opinar en contra del discurso dominante, en contra del discurso oficial. Es decir, se persigue la disidencia del discurso oficial. La teoría es que el Islam es una comunidad vulnerable, porque son menos. En cambio, los católicos, como somos muchos, todo lo que nos pueden hacer es libertad de expresión. Lo que puedes hacer en una comunidad vulnerable es una cosa terrible. Y yo me pregunto, si en esos pueblos donde los musulmanes, como en un pueblo que yo conozco, hay 8.000 musulmanes y van a una mezquita salafista, yo me pregunto si esos 8.000 son una comunidad vulnerable. Esa es la pregunta, que no contesto, es una pregunta retórica. No hace falta responder. Claro. También otra cosa que vi relacionada con el juicio es que de repente te empezaron a invitar a la televisión a hacerte encerronas, que ya supongo que lo sabías. Bueno, fue una encerrona la de Código 10, pero bueno, ya me avisó el periodista. Hubo un previo, vinieron a la parroquia, me entrevistaron, una entrevista muy larga, les expliqué mi vocación, mi trayectoria como sacerdote, y ya me avisaron, piensa que habrá más gente. Digo, ¿habrá algún musulmán? Y dice, seguramente. ¿Tienes algún problema? Y dije, no, vale. Entonces sí, era una encerrona porque había muy poco tiempo para hablar. En cambio, la Barbie Gaza metieron un rollo que todos mis amigos que estuvieron ahí aguantando aquello, dice que se caían, le daban cabezazos del rollo que era aquello. Bueno, pero sí que es verdad que los dos presentadores, Labat y el otro, no me acuerdo cómo se llama, sí que es verdad que había un momento que los hacían callar y me dejaban a la mía, aunque fuera un minuto. Claro que si no, ¿para qué te invitan? Si no, ¿para qué me invitan? No. Entonces sí que es verdad que yo le agradecía que el musulmán, Omar, le dije, hombre, te agradezco que me digas que soy un ignorante. Me dice, usted, padre, usted no odia, usted no ha leído el Islam, ni siquiera ha leído la Biblia, por tanto usted no odia, usted es un ignorante. Y digo, pues te lo agradezco porque es mejor ser ignorante que odiar, como decía la fiscal, ¿no? Yo, de hecho, quiero comentar dos cosas de esas intervenciones. Creo que con Barbie Gaza hubo un momento que yo recomiendo a la gente que lo vea, cuando te dice, tienes mucha paciencia, eso es lo primero que te quiero decir. Te dice, ¿sabes? Claro, porque hay gente musulmana muy preparada, pero no era el caso de ella. No era el caso. Y dijo, ¿sabes lo que, como preparado, sabes lo que significa Islam? Y tú, sí, sumisión. Se quedó muerta, ya no sabía ni qué decir. Después dice, paz. Significa sumisión. El mismo gesto de oración del musulmán es un gesto de sumisión. El gesto de arrodillarse de un cristiano es un gesto de adoración, de que solo tenemos un Dios y no nos arrodillamos delante de nadie. Claro, yo, mira, te voy a hacer una confidencia. Yo en estos 8 años mi pensamiento ha evolucionado un tanto, en el sentido de que yo pienso que el problema para Occidente no es tanto en este momento el Islam, sino los políticos woke de la Unión Europea que han destruido el continente a base de abortos, eutanasias, cambios de sexo, ideología de género. Esos son los peligrosos. Más cosas. Y más cosas. Hipersexualización de la sociedad, lobotomización de la gente, crear consumidores que solo tenemos adictos y luego esa gente, ese sí que es vulnerable. Exactamente. Y eso lo están haciendo desde la Unión Europea, todas esas entidades globalistas que no salen en la tele, pero que son los que dominan el la cotarro. Identidad la están matando ellos también, por eso atacan al cristianismo, porque es base de nuestra, también es parte de nuestra identidad. Y evidentemente son los culpables, porque si no tuviéramos esa gente, y ya no solo los políticos, sino gente de a pie, que yo hablo con ellos por la calle y me dicen unas cosas que digo, es que estamos condenando a Occidente y tú estás diciendo, no, es que pobrecito los refugiados. ¿Qué refugiados? Además son refugiados que son con unas características muy especiales.
Porque si tantos inmigrantes necesitaríamos, los traíamos de, ¿no? Los traíamos de cualquier... Mira Sudamérica, que tendrán todos los defectos que quieran, pero son la misma cultura. Pero claro, que vengan un tipo de migración con una religión determinada, todos a la vez, y con el instinto de, claro, expandir su fe y su religión, ¿no? Sí, crea un programa grave. ¿Queréis un café de calidad, amigos? Fijaos en este paquete. Diréis, ¿qué hace con ese paquete chuchurrío en la mano? Pues esto lo dejé hace nada en mi oficina y mirad cómo está. Se lo han tomado todo a mis espaldas, traicioneramente. Café Puerto Rico. Está tan bueno que te lo hacen desaparecer en un segundo. Parecen los relojes de Iker Casillas. Así que 10% de descuento, Roberto Vaquero 10. Si queréis un buen café, si no, pues adiós. Claro, por eso te digo que otra cosa es que estos políticos de la Unión Europea piensen que el Islam puede ser utilizado como un instrumento que les permita deconstruir la sociedad, la civilización cristiana occidental, y construir algo nuevo al gusto de los globalistas. Lo que no entienden es que el Islam tiene una dinámica propia. El Islam no se deja dominar. Y me pongo en su piel y hacen muy bien. Se aprovechan coyunturalmente de este deseo que tienen los jefazos de la Unión Europea para cargárselo todo. Pero luego el Islam tiene sus propios objetivos. Claro, es que ellos quieren el desarraigo. Y yo cuando he hablado con gente, por ejemplo, del ámbito de la universidad, que tienen como más claro el plan que hay, ellos creen que a los musulmanes los van a liberalizar, o sea, que el liberalismo les va a impregnar y vamos a poder construir una sociedad nueva, una tabula rasa, basada en sus preceptos y que no tiene nada que ver con el ámbito occidental cristiano. Pero es lo que dices tú, esa gente al final, y se ve en Francia, hacen verdaderos guetos, que son ciudades, que son regiones, y que se resisten a ese... Porque el Islam, incluso cuando en la historia, aquí, por ejemplo, en la península, se volvían más heterodoxos, iban modernizándose, llegaba otra oleada posterior desde África y les imponía la ortodoxia. Y es una cosa que pasa en todos los países, pasa en Afganistán hace no tanto, que por cierto la asociación que te ha denunciado estaban muy contentos con la liberación de los talibanes. Es una asociación pro-talibán fundamentalista que se permitió decir que lo más adecuado para la sociedad catalana es establecer la ley de la Sharia y que la religión católica es una porquería porque los sacerdotes nos aprovechamos de la confesión para tapar la pederastia. Bueno, ¿esto no son afirmaciones de odio? Pues no, resulta que el que voy a juicio soy yo. Lo que dice él es libertad de expresión. Al menos esta sentencia nos ha puesto a todos en pie de igualdad. Sí. Siento un buen precedente. Es un buen precedente. Yo, por ejemplo, he visto en televisión hace poco a un marroquí que llevan allí, que habla de cosas de inmigración porque religión no sabe nada. Es como el español promedio de ahora, que tampoco sabe mucho de teología. Y él todo el rato estaba con los curas y los p***, ¿no? Todo el rato. Ya llegó un momento en que dije yo, hice una publicación, pero vamos a ver, una persona que defiende una religión que en muchos sitios, o sea, variantes amplias del Islam, permiten el matrimonio concertado, o sea, forzoso, con menores de edad. Que la historia de Mahoma también. Claro, que esa persona se dedique a utilizar ese recurso de la izquierda contra la Iglesia, cuando es algo que se persigue y que está mal visto. A cualquier cristiano le dices, mira, esta persona se dedica a esto, sea cura o no cura, claro. y va a pensar muy mal de esa persona. O sea, no es una cosa aceptada tampoco en el ámbito cristiano, es algo que ha sido un pecado gravísimo siempre. Y es algo gravísimo y perseguido. Es verdad que se han hecho cosas mal desde la Iglesia, muchísimas, pero a día de hoy eso es algo perseguido y que se tiene el objetivo encima. Y claro, que esa persona pueda venir aquí y decir esa barbaridad y yo no puedo decir nada, porque si hablo de los que cortan cabezas en Siria, que ahora son presidentes, y Sánchez se va a hacer la foto con él y Álvarez. Claro, todo este tipo de cosas no pasa nada. Pero, sin embargo, tú a juicio. Eso no puede ser, hombre. Bueno, piensa que... ¿Tú te acuerdas de ese programa de First Days? Hubo en una ocasión una parejita que salió una chica muy deslumbrante que le pregunta al presidente, ¿y tú? Le pregunta al marroquí, al chico marroquí, ¿tú te casarías con fulanita? Dice, hombre, si se tapa un poquito más y se arrepiente todo el mal que ha hecho, igual me casaría con ella. Y se convierte, ¿eh? Si no, no. Si se convierte, exacto. Que se convierta, que se arrepienta del mal que ha hecho y que se tape un poquito más. Hombre, fíjate que a mí me resultó hasta reconfortante escuchar que había uno que decía, oye, así no puedes ir tú por ahí, ¿no? Bueno, pues eso que si lo hubiera dicho un tío de aquí, le hubiera dicho que es un machista y tal vez lo hubiera acusado de odio contra las mujeres,
En este caso no pasa nada. Sí, pero yo creo que la respuesta contra la degeneración o el libertinaje que hay hoy en día no puede ser, porque luego hacen cortes. De hecho, te quiero preguntar por un corte que te han hecho a ti además sobre una cuestión con el chico este musulmán. Claro, porque sí tiene que haber una respuesta, y de hecho yo creo que está habiendo un auge otra vez desde la perspectiva cristiana de lo conservador. O sea, por ejemplo, yo me voy a casar, yo a mi hijo le bautizaré, o sea, quiero decir, y luego él que elija lo que él quiera, pero que hay una búsqueda, yo creo, de volver a nuclear la familia, de ciertas cuestiones desde la sociedad española autóctona, por así decirlo. Sí. Y mucha gente cuando habla del Islam es como, no, pero es que hay cosas, ¿no? Más, claro, pero ante la degeneración tenemos que plantear nuestra propia salida, no copiar a esta gente que luego tiene, como todo el mundo tiene cosas buenas y malas, pero creo que su salida es muy perjudicial para nuestra cultura y nuestra forma de ver el mundo. Sí, porque es una cosmovisión absolutamente diferente. Hay puntos de contacto, como es lógico, como cualquier religión, ¿no? Hay puntos de contacto, pero lo que ciertamente... mira, por ejemplo, la Iglesia. Hace muchos años que el discurso de la castidad no se oye. Oye, cada uno tiene que vivir su castidad en la situación que esté. Un casado renuncia a todas las mujeres menos a la suya. El sacerdote a todas. La diferencia no es tanta. Un soltero que no se ha casado tiene que vivir la castidad. ¿Y cómo tiene que vivirla? En el caso de los católicos, pues con la oración, pidiendo fuerza, buscando la gracia, el don de Dios en los sacramentos, en la Eucaristía, confesando los pecados cuando uno los comete. Ese discurso de felices los limpios de corazón porque verán a Dios, ese enfrentarse a la sociedad hipersexualizada y pornografiada que tenemos, es un discurso que ha desaparecido. Pero es que la Iglesia tiene que tener su papel, o sea, porque, claro, yo, por ejemplo, soy muy crítico con la jerarquía en sí, y se han hecho muchas cosas mal, pero yo entiendo el papel que deberían tener, que muchas veces no tienen, pero que deberían tener, yo lo entiendo. Pero luego la sociedad civil, por así decirlo, es que ahí lo importante es lo cultural. Yo te pongo un ejemplo. Eso que has dicho a la castidad suena al siglo XVI, ¿no? O anterior, es como muy antiguo. Yo pienso así con mi mujer. O sea, para mí solo existe ella, es el alfa y el omega para mí. O sea, ni se me pasaría por la cabeza. Pero yo creo que esto que tú has dicho es algo que se puede vender y se puede mostrar a la sociedad, ya no solo como un acto de fe, porque la Iglesia no solo tiene que llegar a los que tienen fe, ¿no? Tiene que intentar también que esa cosmovisión sea general, incluso entre la gente que no cree. Y yo creo que eso es lo correcto. Y según he ido, yo también he cambiado mucho con los años en este sentido. Esto yo hace 15 años hubiera dicho, esto es una majadería. Pero el majadero era yo. O sea, en realidad yo soy mucho más feliz con mi mujer que si estuviera haciendo el tonto. Exactamente. Entonces, yo creo que esa respuesta se tiene que dar, lo que decíamos, pero también en lo civil, no solo en la gente que va a misa o que es practicante, sino que tiene que ser general. Y creo que es un espacio que la Iglesia ha perdido. Sí, hemos renunciado al liderazgo moral. No queremos ese liderazgo, porque si lo asumimos... Pero el liderazgo no es imposición. Es que yo, por ejemplo, yo no quiero que la Iglesia me imponga nada, pero sí creo que tiene que hacer su trabajo. O sea, yo creo que sí tiene un trabajo que, por ejemplo, yo tengo amistad con muchos párrocos, con muchos sacerdotes, y son gente que para mí son progresistas, en el buen sentido de la palabra, no en el de los woke, y hacen una labor en la comunidad encomiable. Y a mí no me parece algo negativo. Es que hay mucha gente que tiene como... El cura es como el monstruo y no tiene por qué ser así. Fíjate que es que la fe que profesamos en el credo, creo en Dios, en el Padre, en el Hijo, la fe que celebramos en los sacramentos, la hemos de vivir de una determinada manera. No de cualquier manera. Hay unas normas del comportamiento cristiano para hacerlo cada vez más semejante, como dice el propio Jesucristo. Sed buenos y santos como el Padre del cielo es bueno y santo. Es decir, que nuestras acciones, nuestros pensamientos y sobre todo nuestras obras sí, tienen que ajustarse a el plan de Dios sobre nosotros. Ese es el comportamiento moral. Claro, si no hay proyecto moral en la predicación de la Iglesia, nos reducimos a lugares comunes, a tópicos. Tenemos que ser buenos, solidarios. A mí me recordaba en una parroquia donde estuve que un chico me decía, antes aquí íbamos mucho del amor, de la solidaridad, de adorarnos unos a otros, pero cuando íbamos al bar a tomar algo, acababa pagando siempre yo. Claro, es que una cosa es el discurso y otra es las obras de misericordia. Es que, vuelvo otra vez a lo mismo, no quiero ser pesado, pero la norma, una sociedad tiene que tener normas morales conjuntas, porque si no, no es una sociedad, es un montón de gente... No solo normas penales, sino normas morales. No, es que son más importantes las morales, de lo que está bien, lo que está mal, por qué, y la gente
la evolución del laicismo lo ha llevado al absurdo. En vez de ser algo colectivo, que era esas ideas laicistas también eran colectivas, se ha llevado a la individualidad. No, es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No es que nadie puede... Ya, pero es que entonces viviríamos en una anarquía, en el sentido de desorden, de la antisociedad. Y yo creo que la sociedad cristiana, sobre todo porque ha habido un renacimiento católico, porque es que fue católico, no existe un renacimiento no católico, pero me refiero de eclosión cultural, de una ilustración, se ha sabido adaptar, ha habido concilios, es decir, la Iglesia ha tenido un desarrollo que, crítico o no crítico, el reflejo de eso en la sociedad para mí ha sido positivo. Otra cosa es cuando se han metido en política, cuando ha habido momentos, pues, en el siglo XX, ¿no? Esa pugna que hubo entre revolución contra... Pues obviamente pues pasaron muchas cosas. Pero el fruto final, que es el que yo he conocido por mis abuelos, por mis padres, yo considero que a nivel de sociedad ha sido positivo al final. El balance, con sus luces y con sus sombras, pero yo creo que como sociedad es positivo. Yo creo que eso hay que mantenerlo. Yo diría que el problema es que hemos vivido de renta. Todo eso que dices tú es verdadero. Teníamos una sociedad católica, pero hemos vivido de renta. Y sobre todo, cuando murió el general Franco, los obispos decidieron que todo el mundo era bueno. Y un poco antes también, yo creo. Un poco antes, sí. Sí, cuando empezaron a nombrar obispos auxiliares, porque antes el obispo titular de una diócesis pasaba por el placet del gobierno. En cambio, los auxiliares se nombraban directamente. Entonces, para desestabilizar la política del régimen, se nombraron muchos obispos auxiliares que eran de talante antifranquista, ¿no? Querían también destruir el régimen y todo eso. Yo recuerdo que allí hay una parroquia en Barcelona, la parroquia de San Agustín, donde un párroco muy progre reunía ahí la Asamblea de Cataluña en la transición, no, en los últimos años de la dictadura franquista, reunía a la Asamblea de Cataluña y él hacía de vigilante por si venía la policía. Y lo explicaba como si fuera el gran triunfo pastoral. Y digo, oiga, padre, ¿a usted alguna vez esos tíos que ahora gobiernan le han agradecido lo que hizo usted por ellos? Y se me quedó todo mirando y le salió un tic aquí en la comisura de los labios. Es que yo creo que la Iglesia no se debería de meter en... De hecho, se supone que no se deberían meter en política. Yo te quiero hacer una reflexión desde la posición contraria a lo que veo que defiendes tú. Yo soy muy antifranquista. A mí Franco me parece algo muy nocivo para España. Pero independientemente de eso, yo creo que la izquierda y la oposición antifranquista creo que perdieron el norte. No sé si por el dinero de fuera, porque... Y pasó de ser una izquierda nacional, que lo eran, a que cuando era la transición era una izquierda antinacional. Hay mucha gente que cree que esto de Podemos es algo mágico de ahora, pero la transición fue después del mayo francés, del 68, que es cuando esa revolución sexual, etcétera. Y yo creo que ahí es donde se desnortan del todo. Y yo creo que el papel de la izquierda en la transición fue muy malo. Creo que no supieron articular algo en respuesta, no supieron construir, cedieron a esta transición que fue como un poco café para todos. Y luego la evolución de esa izquierda ha terminado siendo cada vez más globalista, cada vez más nihilista, anticristiana, antiespañola, contrario a nuestra identidad. Y ha sido destructivo, pero yo no le echo la culpa... Ni le echo la culpa ni a Franco, porque está muerto ya, no tiene sentido. Pero es verdad que en reacción a lo que era el nacionalcatolicismo renunciaron a todo. Claudio Sánchez Albornoz, que fue ministro de la República y presidente de la República, es un hispanista que amaba España, la identidad española. Pero claro, tú ves a la gente heredera, por así decirlo, de la transición y son los previos a lo que tenemos ahora, que es una inmundicia. Entonces yo creo que es verdad que no supieron, porque tú por mucho que estés en contra de Franco no dejas de ser español, no dejas de tener la identidad, no dejas de tener la cultura, y los dirigentes terrenales, por hablar un poco en vuestra terminología, pasan, es decir, la gente nace, se desarrolla, puede gobernar, se muere y hay otra cosa. Y yo creo que vivimos todavía un poco tanto por la izquierda como por la derecha, en la época de Franco, mentalmente, de como esa polarización. Y son cosas absurdas porque eso, no sé qué pensarás tú, pero creo que no resuelve los problemas de hoy, de la gente de hoy, de nadie. Y además entramos a trapo en lo que no nos teníamos que meter, porque aquella gran declaración sobre dar papeles a los inmigrantes que hizo la Conferencia Episcopal, digo que eso es un tema absolutamente Yo lo vi en la discutible. COPE y dejé de escuchar la COPE. Porque yo escuchaba a Herrera, vi que lo que hizo y dije, en la vida vuelvo a escucharlo. Digamos que eso es un tema discutible, es absolutamente político eso. Se puede hacer de una manera y de 20 maneras distintas. ¿Cómo dices tú al gobierno que dé papeles a todos? ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes? Y la gente luego legitima a través de eso, hasta la Iglesia, como gente que en realidad odia a la Iglesia. Porque claro, la Conferencia Episcopal hace esto, que es muy progre, claro, cuando en realidad los progres quieren erradicar todo, quieren acabar con el concordato, quieren acabar con la conferencia, claro, todo fuera. Y me llamó la atención cuando estábamos en el juicio que le preguntaron
al portavoz de la Conferencia Episcopal. Le preguntaron, bueno, ¿y con estos sacerdotes que están juzgando por delito de odio? Y yo, no, tienen que ser los tribunales, ¿eh? Los tribunales han de decidir. Bueno, no, yo le doy la razón, ¿eh? Tienen que ser los tribunales, bueno, pero si tienen que ser los tribunales, en nuestro caso, los que decidan si es delito de odio o no, ¿por qué no es el Ayuntamiento de Jumilla el que decide a quién alquila el espacio municipal para la fiesta del Cordero? Porque al Ayuntamiento de Jumilla los han votado la gente, en cambio a vosotros no os ha votado nadie. Hombre, tal vez podrían ser un poco más coherentes en sus razonamientos. Y una vez, hablando con un obispo, le dije, oiga, ¿a ustedes quién les ha dado el papel de representantes de los católicos de España? A ustedes no les ha votado nadie, ustedes son los pastores, los han elegido, dirigen el pueblo, lo pastorean, le predican la palabra, pero representantes del pueblo católico ante los políticos, ¿quién les ha dado ese poder? Se lo han dado los políticos, ¿verdad? Y ustedes lo han aceptado. Entonces se quedó callado muy serio y no me contestó. Es que crean desafecto. Es decir, claro, la Iglesia tiene que trabajar, desde mi punto de vista, en la gente normal. Es decir, no puede estar en escenas políticas. No puede decir, no, es que vamos a hacer este discurso para ganarnos a la gente que odia a muerte. Exactamente. No, tendrá que ser para la gente que es católica y para la gente que no lo es, a la que puedes llegar. Y siempre obviando los temas que puedan enfadar al gobierno. Eso lo ve todo el mundo, no lo veo yo. Y mis obispos son... El obispo es el pastor de la diócesis y mi obispo pues tiene una relación de paternidad conmigo. Tu padre es como es. Igual si no fuera tu padre no sería su amigo, pero es mi obispo y tiene una relación paternofilia conmigo, de acuerdo. Pero oye, no pueden esperar que por ser obispo todo lo que digan pues sea correcto y esté bien. Todos nos equivocamos. Esto lo digo por la cuestión práctica, porque habrá gente que me haya visto decir esto y dirá, no, la Iglesia tiene que llegar a todo el mundo y salvar todas las almas, es verdad. Pero la Iglesia terrenal también a la hora de hacer sus estrategias de expansión, claro, no puede actuar de una forma que va en contra de sus propios intereses. Y gente que, no sé, es que yo, esto lo voy a decir yo, usted no tiene nada que ver, pero yo cuando vi a Yolanda Díaz, ¿vale? Que es una persona que odia a lo cristiano y lo ha dicho muchas veces, no por la ideología que tenga, porque hay gente que, yo mismo, que sí siento simpatía por lo cristiano, porque lo siento propio, y hay otra gente que a lo mejor puede decir que tiene la misma ideología que yo, que lo odia a muerte, pero porque la ideología se ha convertido en una etiqueta a día de hoy, pero va allí al Vaticano y dice, hombre, el Papa compañero, le dice, estás luchando mucho, y yo, pues sí, en ponerse bolsos. Claro, porque yo no sé en qué está luchando Yolanda Díaz, ni que fuera una jornalera que se está insurreccionando en Andalucía como en el 17, es que no es verdad. Entonces, claro, yo cuando veo esas cosas, yo digo, es que hay mucha gente cristiana, porque yo me llevo con mucha gente cristiana, es así, que tiene un rechazo manifiesto a eso y que se alejan. O sea, son gente muy practicante, pero en el fondo se alejan porque les queda rechazo. Eso lo decía José María García, que los obispos no le habían quitado la fe, pero sí la afición. Sí, pero eso pasa. Bueno, sí, porque vivimos... es decir, hay una prioridad que no es molestar en nada al poder político. Porque no tenemos una fe viva en el que viviéramos realmente que todos estamos en manos del poder de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y obrar el bien y el Señor estará junto a vosotros y no os faltará de nada, pero no nos lo creemos. Y tenemos miedo de que nos quiten subvenciones, que nos quiten la subvención para restaurar la catedral, que nos quiten el 07, que se carguen la clase de religión y desaparezcan todos los empleados que tenemos, que nombramos nosotros. Porque eso es otra cosa. La Iglesia tiene el poder de nombrar a dedo funcionarios sin oposición dando una plaza de profesor de religión. Claro, eso es una dependencia del poder estatal, de nosotros dependen muchas familias. Pero hombre, la Iglesia no está para emplear a nadie, sino para anunciar el Evangelio de Cristo. Claro, entonces como tenemos miedo de que se enfade el poder, ¿cuánto tiempo hace que nadie ha dicho una palabra sensata sobre la ideología de género, sobre el crimen del aborto que ha destruido la demografía española, sobre la sinrazón de la eutanasia? Bueno, y como lo digan, cuidado, porque de hecho hay sectores en la Iglesia que al anterior Papa le amenazaron de que os reconocía el tema LGTBI o se escindían y se iban con los protestantes. O sea, que cuidado, que hay gente sí, claro, pero es que llega un momento que si cuanto menos hablas, es más difícil dar una palabra. Tienes que hablar continuamente. El apóstol Pablo dice que hay que hablar a tiempo y a destiempo. Exhortar, corregir con caridad, pero oportuna y inoportunamente.
Hombre, por favor, que los enemigos de la Iglesia están hablando 24 horas y los curas hablamos los que más 5 minutos al día, los que más. ¿A quién solo predica el domingo y durante la semana está mudo? Hombre, que las televisiones están hablando contra la doctrina, la fe y la moral católica continuamente. Es que hay mucha gente que critica mucho el cristianismo y en realidad no tiene un conocimiento ni siquiera básico del funcionamiento de la religión. Mira, a mí me han llegado a decir, te voy a poner varios casos, pero te los digo uno por uno. A mí me han llegado a decir, pero Roberto, ¿por qué no hay una papisa? Y yo darme la vuelta y decir, mira, no hay una papisa, no se ordenan mujeres, o sea, hay una serie de cuestiones que son de dogma de fe. Entonces, tú puedes apoyar ese dogma o puedes estar en contra, pero lo que no puedes es coger y decir, no, es que ¿cuántas mujeres papa ha habido? Es que no puede haber ninguna. O sea, pero no es por machismo o por no machismo. Es que hay un dogma, el dogma es el que es, esto se supone que es palabra de Dios, yo lo digo desde fuera, ¿sabes? Sí. Pero entonces, si es palabra de Dios, el único que lo puede cambiar es Dios, si vuelve y te dice lo contrario. Claro, yo se lo decía y me trataba como un loco. Y me decía, pero vamos a ver, Roberto, ¿pero cómo va a volver Dios? Ya, pero si tú te metes en la visión cristiana, es que ha sido Jesucristo el que ha llegado ante nosotros. Entonces, tú te lo puedes creer o no, pero no puedes coger y decir, no, es que lo tienen que cambiar. Ya, pero ¿quién eres tú, que ni siquiera estás ahí, no eres del club? ¿Quién eres tú para decirles que tienen que cambiar el dogma? No se puede cambiar el dogma, porque si se cambia, entonces no hay nada. Cierto. De todas maneras, hay una pequeña explicación. Es que, claro, lo vemos todo desde la perspectiva del poder. Parece que los curas, los obispos y el Papa mandan. Y las mujeres tienen que mandar lo mismo que el Papa y los obispos. Pero no se trata de mandar, no se trata de poder. Se trata de una llamada y de un don que te hace el Señor. Porque, a ver, en la Iglesia, ¿quién es más importante? ¿El Papa de Roma o la Madre de Jesucristo, la Virgen María? Hombre, está claro que es la Virgen. Y la Virgen no es obispo, ni es Papa, ni es apóstol, ni es cura. Pero es la Madre de Jesucristo. Yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II, en aquella encíclica que hizo de la dignidad de la mujer, decía que a la mujer Dios le ha confiado un papel decisivo, que es el custodiar, guardar la vida del hombre, que Dios le ha confiado la vida del ser humano, que se gesta durante 9 meses. Y luego cuando lo da a luz, lo acompaña durante toda su vida. Le ha confiado la vida del hombre. Y al varón Dios le ha confiado la misión de ser el guardián y el protector de la mujer y de esa vida. Además, España, porque es española la persona que me lo dijo, España es el país más mariano del mundo. Exactamente, donde hay más santuarios, más advocaciones marianas de todo el mundo. Se supone que es donde aparece también, ¿no? Está la Virgen, sobre todo la Virgen del Pilar, que claro, es el fundamento de la hispanidad. Pero sí, ciertamente, que en esto de por qué las mujeres... Es que se trata de un servicio, de un don que te da el Señor. El mismo Dios Todopoderoso se hace carne en Jesucristo. Y Jesucristo es un hombre. Y al lado de Jesucristo está la Virgen Santísima, que lo acompaña al pie de la cruz. Y tiene la misión de acompañar e interceder en la Iglesia por sus hijos. Es decir, que no se puede... Es una óptica muy cerrada. Como tú bien dices... Las cosas son de una manera porque el Señor las ha manifestado de una determinada manera y nosotros no tenemos autoridad para cambiarlas. Es que la fe hay que comprenderla, o sea, tú puedes estar en contra de la fe que sea, pero tú tienes que comprender los fundamentos de una religión a la hora de tú, sobre todo, pedir que cambien. ¿No? ¿Qué sentido tiene si tú ni siquiera tienes esa religión? Exactamente. Tú mismo también has estudiado los fundamentos de la fe islámica y te das cuenta que no es lo tuyo, que es otra cosa absolutamente diferente. Eso sobre esto, perdóname, porque vi un vídeo con el chico este musulmán, yo he tenido las mías también con él, pues, este chico sí, yo con todos. Este chico luego te grabó como después del programa. A la entrada del hotel. Y tú estabas como, no sé, dime lo que quieras que me da igual, pero él empezó a decir una cosa que eso sí te quiero preguntar aquí, porque me he traído, me traemos sacerdotes, me traje a Ras Salam, que también es muy crítico con el Islam. Sí, lo conozco. Te mando un saludo, es una persona, bueno, para mí es de religión, es una persona que... Bueno, no se han atrevido a llevarlo. Es una persona que conoce mucho. No se han atrevido a llevarlo a juicio por delito de odio. Hombre, que se los va a comer en un juicio. Claro, y de hecho él dice cosas muy duras. Con razón, pero las dice. Sí. Y claro, y él también no es un malvado sacerdote blanco. Claro. Es un señor que viene de un contexto malo. Claro, él te decía, y no es verdad, padre, y tú estabas como en cara de, bueno, esto es una cosa muy extensa para hablar aquí, pero te decía como que si no se puede entender el Islam,
como que, claro, ellos critican que San Pablo se inventa la Iglesia. Yo lo he visto muchas veces, que San Pablo tiene un papel principal para la expansión de la Iglesia. Para la expansión, pero la Iglesia la instituye Jesucristo. Claro, pero para la expansión, lo que ellos entienden, y cuando se hacen los evangelios, se eligen los que son, o sea, todo ese periodo, ¿no? Luego con Constantino, etcétera, es verdad que se unifica todo más, pero ellos entienden como que eso es un falsamiento y que el Islam es el que vuelve, por así decirlo, que siempre todo ha sido musulmán, vuelve porque, o sea, viene Mahoma porque Dios vuelve a dar su mensaje como más correcto, ¿no? Y él te decía eso y tú dijiste, bueno, no quiero meterme. Pero yo sí me quiero meter, con tu permiso. Pero claro, algo que... Bueno, yo fui a colegio de curas, yo fui en concertado y yo, bueno, me ha gustado mucho siempre, o sea, no he hecho una carrera, pero me ha gustado mucho la teología cristiana siempre, me ha llamado mucho la atención. Yo era el típico que en el instituto público me apuntaba a religión, porque me gustaba debatir con el hombre que venía, con el catequista. Y yo me acuerdo que todo esto de, no, es que el Islam y en realidad la misma religión, pues mira, el Islam surge, entre otras cosas, por la influencia del nestorianismo, etcétera, e incluso de arrianos, y surge en respuesta al poder político que había, que eran el Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, y obviamente coge cosas de otras religiones. Yo creo que la cultura en ese ambiente pues tampoco era algo muy desarrollado en comparación de lo que había en otros sitios, y el Corán, que es el resultado de todo esto, niega la divinidad de Jesucristo. Entonces, claro, si el dogma más importante, o de los más importantes, es la Trinidad, el Espíritu Santo, Padre, Dios Hijo y Dios Padre, y es Dios Hijo y Dios Padre porque es Dios todo. Y el amor infinito entre uno y otro es el Espíritu Santo. Claro, entonces, negar a Jesucristo como su divinidad, negar a la Virgen María, que es tan importante en lo católico. Negar la maternidad divina de María. Claro, negar todo eso. Ras Salman decía, claro, es que esto es el anticristo. Para mí, decía, es que para mí esto es la negación de Cristo y por lo tanto decía, el anticristo y lo contrario a todo lo católico. Entonces, claro, eso de que es como un acercamiento, y además ellos los dicen de que si el idioma que hablaba Jesús, que no hablaba árabe, pero bueno, que si las barbas, que si no comía cerdo, y es como, bueno, es que hay incluso cristianos de las primeras iglesias que ellos, por ejemplo, pues se arrodillan parecido a los otros, o sea, tienen similitudes culturales por el ámbito en el que surge, pero eso de que el Islam es como el cristianismo bueno, o sea, como la religión verdadera y que sí, a mí eso me parece... Es la idea que tienen ellos, ya, pero una aberración. Que ellos son la perfección última del cristianismo. Tienen esa idea. El mismo San Juan Damasceno, unos 100 años después del surgimiento del Islam, ya decía textualmente que Mahoma solo había leído los evangelios apócrifos. Es decir, cuando la Iglesia en el siglo VI declara cuáles son los evangelios canónicos, es decir, los oficiales, los que la Iglesia reconoce como suyos, como verdadera revelación, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de San Pablo que tenemos, de San Pedro, de Santiago. Bueno, es que los evangelios apócrifos son historias, podríamos decir, historias fabulosas, son fábulas sobre la vida de Jesucristo. Y lo único que lee, es lo que dices tú, son los textos nestorianos que están basados en los evangelios apócrifos. Entonces, claro, la idea que tiene él del cristianismo es precisamente esa, que Jesucristo nunca habló de la Trinidad. Claro, él no definió la Trinidad, la palabra Trinidad él no la dice nunca, pero está claro en varias ocasiones, sobre todo en el bautismo del Jordán, que la voz del Padre dice, este es mi Hijo, y el Espíritu Santo, forma de paloma, desciende sobre él. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso ellos no lo entienden y por eso lo niegan. Y luego también tiene mucha manía el Concilio de Nicea, donde se declaró que en la única persona, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, en la persona del Hijo, hay 2 naturalezas sin mezcla ni división, la humana y la divina. Te quería preguntar también, porque ellos usan, por ejemplo, cuando dicen, no, el Corán es puro amor, ¿no? Y dices algunas suras que dices, ¿dónde está? Entonces se callan, ¿verdad? Claro, es lo que Ras Salman, por ejemplo, él dice, claro, es que hay esto por un lado, pero luego posteriormente dicen todo esto que es lo contrario, ¿no? Y lo usan a conveniencia. A conveniencia, exacto. Y sí, a mí, de este tipo de gente que se dedica a hacer TikToks a favor del Islam y cosas así, porque no hacen mucho más, ellos, por ejemplo, sacan cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando alguna vez me han dicho eso, digo, es que no entendéis el concepto de la Antigua Alianza y la Nueva Alianza, y lo que significa la Nueva Alianza y por qué viene Jesucristo. O sea, ¿por qué viene Jesucristo? Y claro, y ellos directamente cogen y dicen, no, pero es que en tal parte del Antiguo Testamento dicen esto de las mujeres. Por ejemplo, un personaje bíblico que tiene no sé cuántas mujeres. Sí. O que está con una chica que es joven, no como lo de Mahoma, pero que es joven y qué tal. Y ellos sacan eso. Pero claro, la Nueva Alianza, que es en realidad lo que distingue, ¿no?, a los cristianos de otros grupos,
es otro mensaje distinto de amor, de comprensión. De hecho, te dicen, ¿y qué dice Jesucristo sobre los infieles? Y me acuerdo que dijiste un fragmento que era amor. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Claro, y eso es diferente cualitativamente a lo que defienden ellos. Claro. Mohamed es el enviado de Alá. Los que están con él son misericordiosos con los suyos y despiadados con los demás. Claro, eso lo dice el Corán. Eso es un problema que tienen ellos. Pero los fiscales, ese problema que tiene el Islam, quieren que lo tengamos nosotros por haberlo dicho. No, aquí hay un problema que tienen. Hay una dicotomía, hay un Corán que está dividido en unas suras que son muy bonitas y otras que son terribles. Pero oye, el problema lo tienen ellos, lo tienen que solucionar si pueden, no nosotros, ¿no? Y luego la cuestión de los versos satánicos, que a nivel histórico, Rasalan, por ejemplo, lo hace muy bien, de que llega, dice una cosa, la gente no le cuadra, dice, bueno, vuelvo otra vez y viene con otras cosas distintas y no, es que ha sido el diablo. O sea, son cosas que a mí pues me chocan. Sí, son cosas que chocan y aunque tú seguramente puedes conocer musulmanes que son buenas personas. No, sí, los hay. No vamos a decir que todos son iguales, como decía la fiscal en la acusación. Dice que todos los musulmanes son terroristas, todos los musulmanes pero se puede hablar de la religión en sí, lo que yo creo que fomentan en buena parte, pero eso no significa que yo odie a nadie, sino yo he leído el Corán, leo, por ejemplo, gente como Rasalan, veo cosas también islámicas porque me interesan, no soy un experto, pero como tú lo dijiste, tú has estudiado teología, pero sí tengo una idea para saber si me gusta o no me gusta, claro, y poder criticarlo o no. Pero es que parece una herejía. Sí, parece que criticar el Islam se convierte inmediatamente en un delito de odio y que estás fomentando la animadversión contra los musulmanes. Por eso yo, en esta sentencia, que se basa en la jurisprudencia europea y nacional, se circunscribe muy bien el delito de odio. Dice que el delito de odio es la incitación directa, manifiesta y expresa a hacer daño a alguien o a algún colectivo. Es una incitación a la violencia directa y expresa. Decir que el Islam es tal, decir que el cristianismo es una porquería es libertad de expresión. Pero si dices lo mismo que del Islam, también es libertad de expresión. Nos han puesto en un plano de igualdad, como decíamos. Claro, lo que no puede ser es que cualquier efluvio que tú digas contra el Islam o contra el colectivo LGTBI de oficio sea delito de odio y la procesión aquella del coño insumiso sea libertad de expresión. Hombre, hasta los más tontos se dan cuenta que nos están tomando el pelo. Había una cómica, Ana Lindanes. Sí, ¿no? Sí, bueno, hay una cómica que tiene más o menos mi edad, o sea, ya es una persona con años, no es una veinteañera, que en una iglesia de Francia, del País Vasco francés, no sé por qué el párroco de allí les dejó el local, no lo entiendo. ¿La iglesia? Se supone que era una iglesia o una antigua iglesia, no recuerdo exactamente, pero creo que era una iglesia. Porque salía como en una mesa donde como está el púlpito, y cogía un crucifijo y hacía como que se masturbaba. Ah, sí. Claro. Sí, yo en primer lugar dije, no entiendo por qué les dejan el sitio. O sea, yo lo primero que no entendí. Y luego, esa persona, por ejemplo, a mí me acosaba en redes, ¿no? Y hacía cosas de... Pasa que, claro, cuando a ti te acosan y tú respondes... A mí me pasa muchas veces, enseguida eres tú el acosador. Sí, exactamente. ¿No? Y me han hecho campaña hace poco por otra cosa de, no, es que estés haciendo bullying a no sé quién. No, él ha venido a pelear, yo he peleado y se ha ido calentito a casa. Bueno, pues eso no es mi problema. Bueno, pues esta mujer me acosaba y me decía, estoy de acuerdo con Roberto Vaquero. Hay que sacar la religión de las aulas, decía. Yo hablaba del Islam, de que esto no tiene sentido, que lo estamos pagando nosotros, sobre todo porque los pone gente extranjera ahí en el... O sea, porque no es algo propio autóctono, no es algo nuestro. Claro, yo estaba explicando y todo el rato me lo extrapola a cosas de cristianos. Sí. Entonces, yo le respondía y le decía, pero ¿a quién le hacen daño los de la Semana Santa? Aunque vayan con el capirote, ¿a quién le hacen daño? ¿Obligan a alguien a ponerse el capirote? Porque lo decía como el velo y el capirote de la gente que está ahí unos días a la semana. Claro, yo le fui apretando y al final me terminó bloqueando a mí. Y diciendo que la estaba acosando, que no sé qué. Pero imaginemos que alguien coge en una mezquita, se sube a una mesa o donde sea y hace lo mismo que hizo ella con el crucifijo. ¿Qué pasaría? Pero es que hasta la gente de a pie diría, ¡oh, qué barbaridad! Se están riendo de su fe. ¿Y ella qué? O sea, aquí sí que tiene que haber igualdad también, es decir, si con unos no se puede, con los otros tampoco. Hasta ahora no había igualdad. Tal vez con esta sentencia, que seguramente la Fiscalía querrá recurrir, a lo mejor con esta sentencia igualdad, al menos sí, igualdad. Un ejemplo es decir, de nos insultamos todos unos a otros. Está mal, ¿eh? Yo lo considero una barbaridad, pero al menos no solo señalan a uno, sino que ya somos todos. Sí, pero en Francia, por ejemplo, un profesor enseña unas viñetas de Mahoma, le cortan la cabeza. Claro, es que... Y seguro que alguno diría que él se lo ha buscado, ¿no? No, había gente que lo decía. Claro. ¿Para qué se meten con tal? Cuando lo de Charlie Hebdo,
claro, mataron a gente. Y había gente de izquierdas diciendo, es que ¿para qué se meten con esto? En cambio, con el cristianismo sí que se pueden meter. Y aquí en España, un personaje que además se lo dije yo, le dije, a ver si eres valiente y lo haces con otras cosas. Porque yo estoy de acuerdo, hay que luchar contra el oscurantismo religioso. Pues, métete con los más oscuros que hay. De verdad, porque no hay para mí peor oscurantismo religioso que ese. Y me dijo, pero así, sin vergüenza, dijo, ya claro, pero no quiero que me maten. Ah, fíjate. ¿Pero es la causa o es el quedar bien para tener seguidores? Y es quedar bien para tener seguidores. Sí, es así, es quedar bien para quedarse. Y después fíjate que hay otra cosa que, dentro de toda esta vorágine de islamización, de tal vez blanqueo del Islam aquí en Europa, fíjate, por ejemplo, cuando hicieron los Juegos Olímpicos. Terrorífico. Aquella inauguración. Es un aquelarre en condiciones. Un aquelarre masónico, riéndose de Jesucristo, la Virgen. Oye, mientras los obispos de Europa callaban como muertos, los únicos que levantaron la voz para defender la figura de Cristo y de María fueron el ayatolá Jamenei de Irán y Erdogan de Turquía. Habría que ver con qué intención, porque mira Erdogan lo que le ha hecho a los cristianos. Exactamente, también. Sí. Tienes razón en eso. Pero claro, sí, por lo menos la primera dijeron, sensación es decir, bueno, pero ¿qué pasa con esto, hombre? ¿Qué papel está teniendo la Iglesia Católica? Es decir, el liderazgo que tienen que tener los obispos, que no es lo mismo un obispo en su diócesis que un cura en una parroquia de 4.000 habitantes. ¿Qué liderazgo estamos teniendo? ¿No amamos lo nuestro? ¿No tenemos una voz profética para denunciar la debacle que se avecina cuando renunciamos a nuestros principios morales y religiosos? Oye, los profetas los asesinaban, pero viene en el cargo de que te vayan a crucificar como a Cristo le crucificaron, a ver si vivimos como si el único y el último crucificado fuera Jesucristo. Detrás de él que no le pase a nadie. Hombre, esta no es manera de vivir el ministerio sacerdotal ni episcopal. Yo otra crítica que tengo a la jerarquía también es, y sobre todo al anterior papado, porque este lleva poco y veremos a ver qué hace, pero a mí me molestó mucho que con todas estas, yo qué sé, lo que hizo de la Pachamama, que estaba ahí con unos de no, como si todo fuera en pie de igualdad, y es como, no, hombre, el Papa lo que tiene que hacer es expandir su fe, no estar con la Pachamama. La Pachamama nos da igual, son los falsos ídolos, o sea, una cosa que para mí fue un sinsentido. Yo lo hablaba incluso con sacerdotes que no lo dicen públicamente, pero ahí me decían, hombre, esto pues no es lo nuestro, obviamente, no es lo nuestro. Pero claro, luego, Siria, Sudán, Nigeria, o sea, hay un montón de sitios, hay un montón de lugares en los que los cristianos están perseguidos, los asesinan por miles, y yo no veo a la Iglesia insurreccionarse frente a eso. Y antiguamente, yo por ejemplo, pongo un ejemplo, después de la Revolución Mexicana, hubo una serie de abusos y hubo un movimiento, eran los cristeros, que se tuvo que meter el Papa y todo porque no se hacían con ellos, porque los cristianos cuando esa idea de cuando la época de los romanos, de resistir, de que a los leones y aún así siguen, no les paran. Eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. De hecho, yo siempre digo, por ejemplo, antes lo estamos hablando con el tema de la República, lo peor que hicieron fue el tema de la quema de iglesias, el meterse con la fe y no diferenciar a los reaccionarios o lo que ellos fuera por la cuestión política de la gente que tiene una fe. Porque la gente que tiene una fe al final pelea por ella. Al final llega un momento en que se insurrecciona. Y yo creo que está habiendo una reacción que la Iglesia al final va a tener que afrontar, de una radicalización de la gente, de que ve en peligro lo suyo y dice, hasta aquí hemos llegado. Yo he visto imágenes de sacerdotes nigerianos que les han quemado la iglesia y están dando misa en el mismo sitio con un fusil. Va con un fusil colgado. O sea, ¿cómo puede ser que eso no esté el Papa o los obispos todo el santo día con eso? Si es que los están exterminando. Yo puse una publicación el otro día de lo de Sudán y me atacaron, me hicieron una campaña diciendo que yo era sionista, cuando yo soy muy crítico con Israel, porque estoy siguiendo la campaña de los sionistas para quitar la atención de Palestina y ponerla en Sudán. Y yo estaba impactado. O sea, están asesinando a gente por su fe. Estamos aquí con el rollo de ellos los primeros, de los refugiados, y esa gente que de verdad podrían ser refugiados y se quedan allá a morir, nadie dice nada. En España nadie dice nada. A mí me hierve la sangre. Sí, solo unos pocos medios, así un poco más muy sensibles, el debate y ¿quién más? Se acabó. Es una cosa que llama mucho la atención, sobre todo porque en la revuelta cristera, que fue del año 26 al 29, creo recordar, los cristeros, que era el pueblo, los campesinos que se habían levantado en armas contra el gobierno, dominaban grandes zonas de México y hasta estaban, podríamos decir, en el camino de la victoria.
Entonces se metió Estados Unidos, al que no le interesaba que con un cambio de gobierno se pusieran en cuestión las contratas de los pozos petrolíferos de México, y entonces presionaron al Vaticano para que los obispos mexicanos llegaran a unos arreglos con el gobierno, por el cual les dejaban celebrar misa, pero los cristeros tenían que rendirse, poner las armas. Y como los cristeros dijeron, pero si estamos ganando, y dijeron, no, es que si no lo hacéis, os vamos a excomulgar. Claro, es que ese es el problema en muchos casos. Depusieron las armas, inmediatamente el gobierno asesinó a todos los líderes de la cristiandad, a todos los oficiales, todos los líderes fueron asesinados. A partir de ese momento hubo una gran defección en México por el papel que tenían los obispos, nadie se fiaba de ellos. Por tanto, aquí hay un politiqueo que pasa por encima de las necesidades del pueblo cristiano, ¿no? Claro, pues es que eso crea un rechazo, pero en sitios donde vamos a estar en pugna, en ese sentido, es como regalarle al enemigo la... Bueno, tienen miedo, es decir, tienen miedo de enemistarse con el mundo islámico. Ya, pero el mundo islámico... Así como nosotros tenemos miedo porque el fiscal del odio viene a por nosotros, Sí. porque ellos son buenos y nosotros somos malos, también la Iglesia a estos niveles diplomáticos tiene miedo de enemistarse con el mundo islámico. Pero es que yo creo, y lo creo sinceramente, que ese mundo islámico ahora está con una táctica y que llegará un momento en que tocarán un botón y dirán, ahora es el cambio de táctica. Y ellos se van a enemistar con nosotros. Pero porque ellos lo que quieren es ese universalismo, pero un universalismo que en el fondo es por la espada. Bueno, y porque también nosotros les hemos convencido de eso. Porque, a ver, tú en el Vaticano, en la Biblioteca Vaticana, tú les dejas una habitación para rezar a los sabios musulmanes que ven al Archivo Vaticano. Tú piensas que eres muy bueno. Tú piensas que eres acogedor. Ellos piensan que eres débil. No, y piensan más. Piensan que eres un perro que no tienes fe. Porque si tuvieras fe, no les dejaría rezar ahí, porque eso es un espacio sagrado para ti. Si les dejas rezar, ya no lo es. Ellos no te dejan construir iglesias en país musulmán porque es tierra sagrada, es tierra islámica. Cuando tú les construyes aquí, ellos piensan que tú no tienes fe. Hay una historia muy interesante cuando los musulmanes de Túnez en el siglo XVII hacían racias y cogían, secuestraban cristianos, los llevaban de esclavos. Explica, hay un caso de un caballero cristiano que lo encerraron allí en la mazmorra y pasaron unos días, le ataron las manos a la espalda y cuando tenía la comida tenía que comer con la boca. Y él se quejó al carcelero y dice, oye, ¿por qué me tratas como un perro? A unas manos atadas, tío. Dice, porque hace un mes que estás aquí y todavía no te he visto rezar. Eres un perro. Ahí lo dejo. No, ellos, claro, el tema porque claro, el tema de los símbolos, que hay retratos de Jesús, Exacto, eso para ellos es bueno. Terrible. Las imágenes, que no se pueden hacer imágenes. Que eso bebe de la iconoclastia aquella que hubo. La crisis que hubo allí en el Imperio Romano Oriente. Sí, no se puede hacer ninguna representación humana de la divinidad. Bueno, pues tú piensas eso, déjame pensar otra cosa. Yo no estoy adorando ninguna imagen. Yo estoy simplemente representando y recordando con una foto que tengo de mi padre que se murió hace 20 años. ¿Estoy adorando la foto de mi padre? No, le estoy recordando, le estoy mirando, estoy rezando por él. Claro, pero tú eso lo explicas y como ya la doctrina islámica es una doctrina muy simple y muy repetitiva, tienen 4 conceptos muy claros y se dan vueltas en eso. Así como nosotros tenemos más caminos, más maneras de enfocarlo, más argumentos. Ellos tienen una docena de argumentos y lo repiten continuamente. Mira, yo esto le recomiendo a la gente que lo haga, sea una tontería, pero a mí la verdad es que veo como la grandeza pasada. Yo, por ejemplo, miro cómo está la iglesia ahora y digo, si está así la iglesia, ¿cómo estarán los demás, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando veo la grandeza antigua, cualquiera que va conmigo a una catedral lo sabe porque me quedo como un niño pequeño mirando arriba. Yo miro arriba y veo cómo está distribuido los techos, la altura, o sea, cómo es la arquitectura, cómo es la decoración. Y digo, es que esto ha sido grande de verdad. Es que es como, para mí es como una de las imágenes de, si tú me dices a mí, ¿qué es Occidente? Los techos de una catedral, de verdad, ¿eh? Yo lo veo y miro las columnas. Ese espacio sagrado, ¿verdad? Donde la gente entraba para dar culto a Dios, para encontrarse con la divinidad. Pero se puede palpar esa grandeza. Y donde había una liturgia que elevaba el ánimo. Llegué un momento que dijimos, no, la gente tiene que entender absolutamente todo lo que decimos en la misa. Pero claro, es que esa vulgarización, que podía tener una explicación,
se convirtió en la vulgarización de todo. Es decir, los sacerdotes nos hemos convertido no en ministros de la Eucaristía, sino en una especie de showmans. Toda la atención del pueblo tiene que estar centrada en nosotros, tiene que estar centrada en Jesucristo, que se hace presente con su cuerpo y con su sangre en el altar. Los que más han adecuado a eso, que a mí yo por la tradición de cuando yo era pequeño y demás, que me desagrada mucho, pero son los protestantes, evangelistas y gente así. Yo cuando veo las misas, literalmente parece... De hecho, una vez vi que Daddy Yankee se hizo pastor, dejó la música que ahora ha vuelto y él se ponía a hablar y es un cantante de reggaetón. Sí. Y se ponía a hacer misa como si fuera un concierto, o sea, como un show. Bueno, y yo decía, ¿qué es esta barbaridad? Claro, porque yo me imagino la sobriedad, ¿no? Yo creo que es una definición de cómo es la iglesia por dentro cuando vas, ¿no? Yo que he ido, para mí era algo sobrio. El cura era un tío serio que llegaba allí y te mostraba algo del mensaje, porque cada día, ¿no? Cada misa es algo del mensaje, porque es algo... Comprender todo el dogma católico, cristiano, no es sencillo, es una cuestión de tiempo y tienes que invertir mucho esfuerzo en... Claro, los evangélicos, los protestantes solo tienen la palabra. El sacramento solo tiene el bautismo. Y los católicos la tradición también. Y la tradición. Ellos solo es la escritura, la palabra. Claro, si solo es la palabra... Eso también hay una cosa admirable que es la importancia que dan ellos a la invocación del nombre de Cristo. Como no tienen sacramentos, no tienen Eucaristía, no tienen confesión... El invocar el nombre de Cristo, Jesús, ten compasión de mí, esa invocación del nombre de Cristo lo hace presente realmente para ellos. Una invocación y un hablar a Cristo y un gritar a Cristo. Pero claro, hay una verborrea terrible porque es que no tienen más. Es la predicación de la palabra. Algo que los católicos, como tenemos el sacramento, lo hemos dejado. Yo recuerdo un sacerdote que me decía, no, yo entre semana no predico porque el que salva es Cristo. Bueno, hombre, sí que está la misa, y es la misa y unas oraciones, pero... Oye, da una explicación, mueve el corazón de la gente para que se adhieran a eso que celebran. Claro, los protestantes solo tienen predicación y nosotros muchas veces la hemos abandonado. Y con este rollito de que las homilías no pueden durar más de 3 minutos, hombre, si eres un patata, tal vez ni 3 minutos, pero hombre, una predicación que menos que 10, que menos de 15, si está preparada, ¿no? Yo recuerdo una vez en la hoja dominical de la diócesis de Barcelona había una columnita que escribía gente diversa, y decía lo siguiente: la homilía debe ser como una minifalda, corta, ajustada y que enseñe algo. Y lo ponía en la hoja dominical de la diócesis. Madre mía, es duro eso. Yo sobre la tradición, ahora quiero hablar también de la misa, pero sobre la tradición, bueno, yo por lo menos cuando he hablado y cuando yo era pequeño me explicaban, la tradición, o sea, no más importante, pero es muy importante porque los evangelios que son los que son, es por parte de la tradición, y la tradición se inicia antes, porque es desde Jesucristo, se inicia antes de que esté la palabra por escrita. Sí, la tradición es la manera en que la Iglesia ha entendido la palabra de Cristo desde el principio. Pero es anterior a las Escrituras, lo que quiero decir. Exactamente, porque primero era la predicación oral. Por eso es la importancia. Sí, la predicación oral que se transmitía de generación en generación. Los primeros evangelios se calcula que están escritos a partir del año 60, eso es lo oficial, aunque hay papiros del evangelio hasta del año 40, 7 años después de la muerte de Cristo. Pero esa predicación oral luego se fija en los evangelios canónicos y la Iglesia, a través de su predicación, ha entendido esa palabra de una determinada manera a través del tiempo. Eso no significa que la hayamos entendido igual hace 2000 años que ahora, porque las circunstancias han cambiado, los problemas han ido viniendo y hemos aplicado el criterio evangélico para juzgar los problemas de hoy. Pero no solo es la palabra, sino que también es la tradición. La palabra hay que entenderla de una determinada manera. Porque claro, los protestantes, al tener el libre examen, el mismo fragmento del evangélico, cada uno puede entender como le dé la gana, según el Espíritu lo indica. Por eso hay cientos de iglesias y de grupúsculos. Y de telepredicadores nefastos. De hecho, se meten mucho con los... Porque no todos los protestantes son iguales, pero yo he visto algunos grupos... Que se meten con los católicos. No, ya no solo eso, sino que piden un reloj porque Dios les ha dicho que le va a dar lo que quiere. O sea, unas cosas que yo digo, joder, luego se quejan de las simonías de los demás. Y a veces se pone a Dios entre la espada y la pared, sobre todo en las curaciones físicas. Sí, eso es horrible también. Eso a veces también hemos caído los católicos con el movimiento carismático, algunas veces ha pasado. Bueno, no se puede poner a la providencia entre la espada y la pared en una curación que tiene que suceder aquí y ahora, porque yo lo he dicho, porque invoca. Hombre, no, las cosas no son automáticas.
Una curación es un don de Dios que se da para un determinado fin, sobre todo para la santificación del que recibe esa gracia. Pero sí que es verdad que esos telepredicadores, que hay de todo, también hay algunos que son muy buenos. Yo a veces he oído algunos que digo, si nosotros predicáramos así, con esta profundidad bíblica, tal vez lograríamos algún fruto más del que no tenemos. También he de decir que hay... Bueno, yo algunas veces sí me he visto algunas misas porque me interesa, ¿no? A nivel de oratoria, a nivel de cómo dan los contenidos. Depende de cómo sea el sacerdote, puede ser interesante incluso para alguien ateo ver una homilía, o puede ser soporífero. Y yo incluso a gente interesante que llega a conocer, cuando la gente piensa por sí mismo, muchas veces les mandan a un pueblo pequeño, les mueven, eso lo he visto también. Bueno, porque parece que en los puestos de responsabilidad va un determinado perfil de sacerdote. ¿Eso ha pasado siempre? Hombre, no. Hubo épocas en la Iglesia en que se miraban los méritos de las personas. En el antiguo derecho canónico, para ser obispo tenías que ser doctor en teología. Ahora no hace falta ya ni ser licenciado. Y porque cuando uno se lo toma en serio, se vuelve peligroso, inestabiliza la situación. Los profetas hacían eso. Los profetas movían el cotarro y la gente se enfadaba. Y si una predicación no enfada al pecador, pero no enfada por enfadar, sino para que se convierta, hombre, estamos haciendo algo mal. Sí que es verdad que parece que durante una época a los curas buenos los relegaron y a los más dudosos los pusieron en grandes parroquias y al final dejaron el ministerio. Eso ha pasado muchas veces. Pero también es verdad que elegir buen personal es muy difícil. Yo, por ejemplo, la mayoría de misas que he visto en mi vida han sido de los escolapios, y he visto muchos curas dar misa. Y se notaba mucha la diferencia entre unos y otros. Hombre. Y lo hacían como... Dices tú, la homilía es así, y ya todo es cantar, y porque se canta mucho en esas misas de los escolapios, por lo menos, tienen como un coro serio, o sea, no es gente con el ukelele, que hay comunidades que también lo hacen, pero, o sea, sí era una misa seria, pero sí es como con el coro, cantando, yo por lo menos los recuerdo así, pero había otros, por ejemplo, yo tenía uno que era teólogo, y aparte él era historiador, y claro, él cuando hacía las misas, yo era un chaval, pero yo me quedaba así mirando y aprendía, y me hacía reflexionar, me hacía leer después, claro. Ese sacerdote sí hacía que la gente quisiera ir. Pero luego había otros que yo decía, pero no me ha dicho nada. O sea, he perdido entre que voy que vuelvo hora y media. No me ha servido para nada. En otras épocas los curas, las predicaciones eran más homogéneas, porque había un nivel académico bastante homogéneo, con todas las excepciones que tú quieras. Pero claro, hoy en día con toda la reforma litúrgica, la reforma de los estudios teológicos, y sobre todo hay una teoría que dice que cuando se quitó el latín de los seminarios bajó el nivel, porque el nivel de latín era una especie de nota de corte que mantenía un cierto nivel. Al liquidar el latín de la enseñanza de la teología y podríamos decir, del universo cultural del sacerdote, se produjo una bajada de nivel. O sea, a mí que se aprenda latín me parece muy interesante, pero yo, por ejemplo, las misas en latín, yo he visto desde fuera que lo tienes, ¿cómo se llaman? Los misales, ¿eh? Sí, los misales. O sea, que en realidad lo puedes seguir porque te lo dan para que lo puedas ver. Es decir, hay mucha gente que cree, sí, como si me la dan en turco. No, hombre, no es lo mismo. Yo pienso que el problema no es tanto el latín, porque podemos celebrar en castellano y hacerlo perfectamente y dar a la gente una manifestación del misterio de Cristo, de su salvación, pero hay que celebrar bien. Por ejemplo, no podemos estar en una misa machacando los oídos de la gente con el guitarreo continuamente. A mí eso me crea rechazo, por ejemplo. Yo voy allí, o sea, yo si voy ahí es para que me hagan pensar. Me duele la cabeza. A mí produce una reacción física que tengo la cabeza como un bombo. Lo hacen para que la gente lo pase bien. Y yo he visto a gente, por ejemplo, que a lo mejor no tiene mucha profundidad intelectual, estos que digo yo en concreto, que van a cantar porque les gusta cantar y la misa les da un poco igual. Pero yo creo sinceramente que tiene que haber un poco de profundidad, porque si no, a quien atraes también. Y de silencio, el silencio sagrado. Las canciones tienen que ser a la entrada para entrar. No tirarte 10 minutos de canto de entrada como he visto a veces. Entras, se pide la misa, se escucha, se hace silencio cuando toca, se canta el santo. A mí me gusta mucho cantar las partes invariables, el Sanctus, el Santo, el Kyrie en latín, el Agnus Dei, luego un canto de comunión suave y luego ya pues un canto final, nos vamos. Pero esto de estar con el guitarreo continuamente es algo terrible. Yo también
A veces no tengo más remedio y me tengo que aguantar. ¿Qué vas a hacer? No vas a pegar una bronca ya en medio de la misa, pero verdaderamente hay que dejar a la gente un poco de silencio para que se ponga delante del Señor y rece mínimamente, hombre. Por ejemplo, a mí la liturgia de los ortodoxos, que es la estética, todo, me parece como muy... Bueno, la Iglesia Católica de Oriente, el rito oriental, también me parece como muy... No sé qué pensarás, porque tú eres de aquí de España, obviamente, pero me parecen como más sobrios, como más serios, por lo menos a nivel visual, más atractivo. Sí, a nivel visual más atractivo. Otra cosa es que por nuestra idiosincrasia de latinos, tú irías allí, claro, allí no hay bancos. Ya. La misa es de pie. Tú puedes salir y entrar cuando quieras. Luego, ahora han evolucionado los ortodoxos y ahora empiezan a predicar. Pero estuvieron muchos siglos que no predicaban, vivían solo de la liturgia, de los cantos, de la palabra. Ahora ya parece que empiezan a predicar un poco más. Yo sigo, por ejemplo, a uno que es el obispo, ¿me entiendes? De Sydney, que le intentaron apuñalar, de hecho, y ese hombre engancha. Ahí con la barba, vestido. Y él además predica una cosa que a mí me gustaba cuando era joven, que es que ser cristiano no es ir a misa, el amor, la guitarrita, él dice que es un modo de vida y que tienes que tener esa vida, ¿no? Y que es todo el día, todos los días. Y predica en ese sentido, además es muy crítico con el Islam, muy crítico con todo lo progre, pero no critica tampoco a lo católico, o sea, critica la jerarquía cuando tiene que criticarla, pero él habla de que son como hermanos y la verdad es que es muy interesante ese hombre. Sí, ciertamente con ellos lo único que nos diferencia es el tema del primado de Pedro, de que para ellos el Papa es un primum inter pares. Pero eso demuestra también que fue por el contexto político del momento entre Roma y Bizancio. Sí, luego también entraron, Roma y Bizancio, pero luego entraron unas controversias teológicas de que si el Espíritu Santo viene del Padre por el Hijo o del Hijo por el Padre, ahí hay el filocue que dicen ellos. Es una controversia teológica venida como a más después, como para reforzar la separación. Pero es que yo creo que el mundo cristiano, de hecho ahora te quiero hacer una pregunta sobre ello, tiene que tender a unirse porque está en peligro. Es que es así, está en peligro. Sí, la gente no lo quiere ver, pero claro, está en peligro. nosotros hacemos tanto el tonto porque hay una teología fluida y confusa. Por ejemplo, la fiducia supplicans provocó un rechazo terrible, no solo a los obispos africanos, sino a los ortodoxos. Claro. Y el mismo hecho de que los anglicanos han nombrado una obispa, muchos anglicanos han perdido peras. Comunidades enteras han pasado a los católicos. Han pasado a los católicos y luego... Pero claro, por el dogma, si es que por el dogma, no es por el dogma sí, básico. Claro, cuando tú ves, yo recuerdo, hay una película de Richard Burton, que es Enrique VIII, que sale Richard Burton y Elizabeth Taylor, que es Ana Bolena, no. Richard Burton es Enrique VIII, y hay un momento en que ya se separa de Catalina y ya se casa con Ana Bolena. Y hay una escena que están en la cama los dos y ella le dice, oye, ya que hemos conseguido, nos hemos casado, ¿por qué no perdonas a Tomás Moro y a Juan Fisher, el obispo de Rochester? Y dice, oye, he montado toda esta farsa por ti y ahora quieres que la desmonte. Esa película. No, pero es que ahí sí se ve que es más farsa, que es poder político. Yo hablando siempre le pregunto a toda la gente un poco de religión, su visión sobre las diferencias de quién son cristianos y quién no, o sea, de quién consideran que son los cristianos. Y claro, yo los veo a todos un poco, no a todos, porque es verdad que los protestantes hay gente que ha montado como una secta muy diferente a nivel teológico, pero por ejemplo, ortodoxos, católicos, los coptos en sí, otras iglesias que hay, todos son cristianos. Y yo cuando pregunto siempre me dicen que lo que hace cristiano no es el bautismo, creer en la Trinidad, por supuesto, y comulgar, ¿no? Eso es lo que me ha dicho mucha gente a mí. ¿Tú añadirías algo más? ¿Quitarías algo? Bueno, el cristiano es aquel que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad para ti es lo vital, vital, de ¿no? Cristo, sí. Entonces hay protestantes, por ejemplo, si un protestante se hace católico, no repetimos el bautismo, porque ha sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, los testigos de Jehová, los adventistas también son cristianos. La Iglesia de los Santos de los últimos días hablan de Jesucristo, pero no son cristianos. No creen en la los divinidad mormones de además se Jesús. supone que han encontrado todo esto. Sí, así que todo es es algo una más, cosa muy extraña. Me es más difícil creer en eso que en la Santísima Trinidad, la verdad. Sí, la verdad que sí. Cristiano es todo aquel que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues también, yo tenía un profesor cuando estudiaba que nos decía que conocer la fe verdadera
que es la católica, no es un privilegio, es una tarea y es una responsabilidad. Porque a quien mucho se le dará, se le ha dado, mucho se le pedirá. Es decir, que el hecho de ser católico no te asegura la salvación. Claro. Se salva el que obra el bien, evita el mal, el que actúa según el principio, lo que no te guste a ti no se lo hagas a los demás. Pero el que se salva, sea de la religión que sea, se salva en Jesucristo, por esa bondad y rectitud en su actuación. Ahora, si tú conoces la religión verdadera, que es el catolicismo, según nuestra visión, entonces tienes una ayuda decisiva, profunda para esa salvación. Y si la desaprovechas, tienes una mayor responsabilidad que el que no conoce a Cristo, claro. Hace una advertencia de... No, una advertencia, pero tú piensas que la fe es a la vez un don de Dios y una respuesta libre del hombre. Entonces la fe es un don. Uno puede no tenerlo, pero aunque no lo tenga, lo puede pedir. Acuérdate cuando Jesucristo caminaba ahí por Galilea y vino un señor y le dijo: ven a curar a mi hija, se está muriendo. Vamos. Entonces de camino salen unos de su casa y dicen: no molestes al maestro porque tu hija se ha muerto. Entonces el tío se hunde y Jesús le dice: si crees, verás la gloria de Dios. Y aquel hombre grita, dice la Escritura que grita, dice: creo, aumenta mi poca fe. Pues hay religiones que no la pides, es verdad. Incluso la puedes pedir a los santos, que eso es algo también muy curioso. Sí, bueno, más bien, tú sabes, aquel intelectual francés, ¿quién era? Paul Claudel o uno más cercano, que decía: Dios, si existes, revélate a mí. Si existes, muéstrate. Porque si no te muestro, yo no puedo creer. Y se lo pedía y un día pues lo encontró. Dios hizo un libro que decía: Dios existe, y yo lo encontré. Bueno, de hecho, claro, a mí, por ejemplo, hablando con un periodista del debate que vino aquí, me estaba todo el rato diciendo: eso se puede pedir, y dice, pero si lo pides, no se va a mostrar como tú quieres, se va a mostrar como él quiera que necesitas. Exactamente, eso lo dice... Claro, porque Dios no te da lo que tú quieres. Dios te da, se supone, lo que necesitas, ¿no? Sí, dice, cuando recéis, dice Jesús, no hagáis como los fariseos que piensan que a base de hablar Dios le va a escuchar más. Dios ya sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Cuando recéis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Claro, esa relación personal con Dios, eso el Islam no lo tiene. Yo recuerdo un sacerdote que tenía en su clase a un musulmán, escuela concertada de musulmán, y dice que un día entabló conversación con él y dice: bueno, ¿y tú con Dios, tú hablas con Dios? No, yo digo Dios es grande, pero tú puedes entenderle, puedes dirigirte a Él, puedes pedirle algo para ti, tú puedes amar a Dios, y entonces eso del amor ya les descoyunta, ¿no? Eso que Dios quiere tu bien. Porque para los cristianos Dios es bueno y santo. Dios es omnipotente porque puede hacerlo todo, pero solo puede obrar el bien porque es santo. En cambio, Alá puede hacerlo todo, es omnipotente, también el mal si quiere. Esa es una diferencia esencial también. Hay otra cuestión que estoy viendo que es un fenómeno, lamentablemente se está dando, de gente que se convierte al Islam. De hecho, la famosa Barbie Gaza es conversa. Pero hay otro aspecto que la gente no ve. Yo es que sí rebusco un poco para ver estas cosas, tanto de gente que vuelve a la fe como gente que son conversos. A mí me escribe, claro, porque esa gente son apestados en sus comunidades y tienen que salir de esas comunidades, gente de contextos islámicos que se vuelve cristiana. Eso es, bueno. No, tienen que desaparecer, claro, pasar una vida donde no les conozcan. Y a mí me escriben muchas veces, algunos me los traigo al podcast, porque suelo dar bastante voz a la gente crítica con el Islam. Soy un poco masoca, porque luego me llevo por todos lados, pero creo que es mi deber, ¿no? Si tengo poder para poder visibilizar cosas, creo que es mi deber hacerlo. Por lo menos yo que tengo las costillas duras y me dan igual los juicios como a ti, y bueno, pues es lo que hay. Y yo veo que hay mucha gente de esos contextos que o se vuelve atea y se diluye un poco en lo que es la cultura y lo que hay aquí. Luego hay muchos que se convierten de verdad al cristianismo y eso no se publicita o no se ve tanto, pero yo que me pongo a buscarlo, sí lo veo. O sea, sí que veo que puede estar parejo, incluso ser mayor. Sí. Yo tuve la ocasión de hablar con un grupo de católicos de Miami que tenían como una comunidad de acogida para los musulmanes que se habían hecho cristianos. Y en un país como Estados Unidos o como el nuestro, que hay libertad religiosa, tendría que ser una cosa pues aceptable y normal. Lo que pasa es que para un musulmán no es como tú que dices a tu padre: mira,
a partir de ahora voy a misa. Ya creo, tu padre dice, muy bien. En cambio, para un musulmán, dejar el mahometismo y abrazar la fe cristiana significa renunciar a todo. A todo es hacer un reset desde cero, quedarte sin nada y empezar en otro sitio de cero. Es decir, es un salto mucho al vacío, es un salto que solo puede mover una fe grandísima, admirable, que tal vez no tenemos nosotros ya. Sí, esa fe. Hay una serie de chicas bastante valientes que son de estas que me escriben, que a lo mejor se han casado con un español o directamente han hecho vida y se han ido y ponen mi vida antes de Cristo, ¿no? Y salen muy veladas, no el hijab, sino más, muy controladas, y es como que se escapan literalmente de su casa y de repente ponen mi vida con Cristo. Y pues sale como un occidental, con un vestido normal, haciendo vida, comiendo lo que le da la gana, con unos tacones, o sea, cosas que es impensable en su cultura. Y claro, yo creo que eso hay que difundirlo a muerte para que las propias mujeres lo vean y digan, yo también puedo tener esa vida, no tengo que estar aquí como si fuera un perro con un collar. Y creo que eso es muy importante. Bueno, otra cosa es que la Fiscalía de Oviedo considera eso, que estuvieras haciendo una islamofobia, estuvieras atacando, pero realmente si estamos en una sociedad libre, si la religión es un acto de libertad de cada uno de nosotros, si así como ellos, los musulmanes, piden respeto para ellos, también nosotros pedimos respeto para nosotros. Y si no hay respeto para nadie, pues no hay respeto para nadie. Lo que no puede ser es la protección absoluta para determinadas comunidades en detrimento de todas las demás. Sí que es verdad que ese movimiento de conversión del mahometismo al cristianismo existe, siempre ha existido, pero siempre es muy discreto. Porque es que se los comen vivos, sí. Se los comen vivos, es decir, que en los países islámicos hay pena de muerte por este tipo de cosas. Claro, eso no se dice, pero la ley islámica es así. No puede haber conversión, a las adúlteras se las lapida, a los homosexuales se les ejecuta, y a los apóstatas que renuncian a la fe islámica también. Que en Marruecos, por ejemplo, no lo hacen. A lo mejor te meten en la cárcel porque es un tipo de régimen un poco más liberal. Bueno, pues tal vez sí. Sí, pero lo que es, y no podemos obviarlo. Vivimos en una sociedad libre y podemos acoger gente de fuera, pero con la intención de que no que se hagan cristianos, sino que se integren. Que acepten lo que hay aquí. Que acepten lo que hay aquí, no que quieran transformarlo. Como todos los menús halal, hay colegios donde ya los niños no pueden comer cerdo, porque claro, hay una mayoría plausible y ya tienen que respetarlo. Bueno, pues y deberían de adaptarse ellos, ¿qué pasa? Venir aquí. El respeto sería que hubiera doble menú, ¿no? Sí, en todo caso. En todo caso, claro. Sobre la cuestión de la fe, no te quiero robar mucho más tiempo, hay mucha gente que dice, no, es que ya nadie vive la fe, ya en España no es un país cristiano, es un país laico. Mira, el Estado puede ser laico, ¿no? Que sea confesional tampoco, pero bueno, pero la sociedad no lo es. La sociedad es cristiana y los ateos que han nacido aquí y nos hemos criado aquí y somos españoles desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir, somos culturalmente cristianos. Entonces a mí este tipo de... No es que ahora son minoría, pues en minoría los practicantes, pero culturalmente no es la minoría. A día de hoy es mayoría absoluta. Pero sobre cómo se vive la fe, yo veo ese resurgir de gente que está un poco harta de todo esto que estamos viviendo, pero cuando la gente dice, no, es que el cristianismo, la fe ya... Pues yo cuando veo los cristianos en Siria, los cristianos en Armenia, digo cristianos porque esos no son católicos, pero los cristianos en Sudán, los cristianos en Nigeria, son gente que no se va. O sea, que es que esa visión del refugiado de no, es que se quedan allí, no renuncian a su fe. O sea, viven la fe de una forma muy fuerte. Incluso a los países del este, que son influencia ortodoxa sobre todo, pero viven la fe. También hay un resurgir, yo creo. O sea, eso de que el cristianismo está desapareciendo, eso será en el occidente europeo, por así decirlo. Pero yo creo que a nivel global eso no es así, no es cierto. Bueno, es que la palabra de Jesucristo es clara. El poder de la muerte no la podrá destruir. Podrá debilitarla, maltratar a la Iglesia, pero no podrá destruirla, porque la Iglesia no la dirigen los obispos, la Iglesia la dirige Jesucristo. En la barca de Pedro, que es la Iglesia, está Jesucristo. Muchas veces está dormido, como aquella célebre tempestad, que parecía que se iba a hundir y Jesucristo estaba dormido, lo hacen despertar. Los timoneles, los marineros pueden ser unos patatas, pero si en la barca está Cristo, que está, esa barca no puede hundirse. Tendremos más o menos gente, pero la barca seguirá flotando y navegando en medio de la tempestad. Yo he visto muchas entrevistas tuyas y en una, ahora estoy viendo que no, pero en una había como un tono más pesimista sobre lo que va a pasar en Occidente. Y yo creo que va a ir a mucho peor antes de mejorar,
Pero yo creo que va a haber un resurgir de la identidad europea, que es europea / cristiana, para que me entienda la gente. Y yo no creo, ha habido momentos muy, muy críticos en Occidente con el Islam y con otras cuestiones, en los que parecía que, bueno, que todo iba a caer y se iba a acabar, porque ahí sí, todo el tema de América, con el tema del Imperio Español, que España hizo un gran servicio a la Iglesia. Pero todo eso todavía no estaba, y sin embargo el Islam atacaba por todos sitios y parecía que, bueno, estuvieron asediando Viena posteriormente, aquí en la península estuvieron casi hasta el norte, parecía que todo iba a caer y al final hubo ese resurgir también. Yo creo que al final va a haber una reacción a todo esto. Puede que acabe feo para poder solucionarlo, pero yo siempre doy un mensaje optimista, de que yo creo que a largo plazo sí va a prevalecer Occidente. Hombre, sí que tienes razón en eso, en que sobre todo en las ciudades podemos decir medianas y grandes, como la gente puede elegir a qué iglesia va, hay iglesias donde están llenas de gente y de jóvenes. Cuando el sacerdote predica el Evangelio, cuando celebra bien la misa, cuando atiende a la gente en las confesiones, en las visitas, en la dirección espiritual, la gente responde y la gente ve alimentada su fe y llena las iglesias. Eso podemos comprobarlo en las grandes ciudades. Sobre todo en los pueblos es otra cosa, porque ahí, claro, un sacerdote lleva 5 pueblos y entonces puede hacer lo que puede hacer. A veces uno acaba dedicándose a la parroquia donde aparentemente se le responde mejor, que también es humano. Tal vez allí no hay más cera que la que arde, pero también es verdad que la primera evangelización no empezó por el mundo rural, empezó por las ciudades, y las ciudades fueron los pueblos. Y tienes razón en eso, de que el resurgimiento, cuando exista, vendrá por las grandes ciudades donde hay mucha gente y muchas posibilidades de elegir qué tipo de iglesia quieres vivir tú. Porque claro, como los curas somos tan diferentes y a veces decimos uno una cosa y el otro absolutamente la contraria, entonces la gente tiene que buscar aquello con lo que verdaderamente identifica a la Iglesia Católica, no cualquier cosa. No te quiero robar más tiempo, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de conocerte, la verdad. Y espero que no tengas ningún susto más de estos, pero creo que lamentablemente en España va a haber muchos padres custodios no sé, a lo mejor por eso que hemos dicho de la minifalda y la humildad. Igual alguien se lo toma como una cosa feminista, machista, pero bueno, que revisen la hoja dominical, porque eso no lo escribí yo, lo escribió otro y en una hoja dominical. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad.